Hola, buenas tardes, buenas noches. Este es un video donde voy a explicarles de forma fácil cómo hacer una compilación en C desde un programa que en este caso es Visual Studio Code. Como algunos estarán acostumbrados, para compilar programas en C se suelen usar programas como por ejemplo CodeLite, CodeBlocks, bueno, y un largo, etcétera, que ya son, digamos, entornos integrados de desarrollo o IDE que permiten compilar sin necesidad de realizar ninguna configuración extra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar Visual Studio Code, ¿sí? en primera instancia, y vamos a instalar todas las dependencias que necesitamos para poder compilar un programa de C en nuestro editor de texto. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer es, yo les voy a dejar un link abajo en la descripción del video, después van a poder acceder. Vamos a instalar lo que serían las dependencias, ¿sí? En este caso es MinGW. No es el MinGW que viene con el CodeBlocks, sino es MinGW64, que sirve tanto para 32 como para 64 bits. ¿Sí? Una vez que accedemos al link, enseguida desde nuestro navegador de preferencias, en mi caso uso Brave, pero pueden usar Chrome o Firefox, lo que les va a aparecer es esta ventanita para poder guardar el archivo. Lo primero que van a hacer es, obviamente, decirle que vamos a guardar este archivo instalador. Esto sirve tanto para 32 como para 64 bits. Este video se está haciendo suponiendo que ustedes no tienen instalado CodeBlocks. En el caso de que tengan instalado CodeBlocks, son prácticamente exactamente los mismos pasos, pero ahora vamos a ver cómo sería, ¿sí? Entonces, vamos a dar a ejecutar, ¿sí? Vamos a ejecutar el instalador. Perfecto, por acá está. Entonces, en primera instancia lo primero que tenemos que saber es si nuestra computadora es de 32 o de 64 bits. ¿Sí? Yo tengo dos pantallas, por eso van a ver que arrastro de un lado para el otro y les traigo la pantalla que ustedes necesitan ver. Si quieren saber cuál opción tienen que tocar, en este caso en la parte de arquitectura, lo primero que tienen que hacer es irse a la carpeta donde esté el equipo, irse a propiedades, y en propiedades de equipo a ustedes les va a aparecer el sistema operativo 64 o 32 bits, ¿sí? Y en ese caso es la elección que vamos a tomar ahora. En mi caso es un procesador y un sistema operativo de 64 bits. Entonces la opción que tengo que seleccionar acá en la arquitectura es por 86, 64, ¿sí? Dejamos seleccionados los demás parámetros, así tal cual como están, y le damos a siguiente. En este caso esto lo vamos a saltar, ¿sí? Así que destildan esta opción. Le damos a dar en siguiente. Y en este momento lo que está haciendo es instalar todos los archivos necesarios para la compilación de los programas en C que vamos a necesitar más adelante, ¿sí? En el caso de CodeBlocks, CodeBlocks viene en dos versiones. Viene con la versión sin el compilador y con el compilador. Cuando ustedes seleccionan, en el caso de CodeBlocks, la versión que instala con el compilador, ya les instala todo esto. Es ligeramente distinto igualmente el contenido, ¿sí? de la carpeta que instala, ¿sí? Por eso es importante que para que ustedes puedan compilar en Visual Studio Code sigan exactamente los pasos como yo se los comento acá. En el caso de CodeBlocks, al final del video vamos a ver cómo sería en el caso de que yo ya tenga instalado CodeBlocks con el compilador de CodeBlocks, ¿sí? que es MinGW instalado en la raíz, digamos, C, en la raíz, digamos, de nuestro disco duro. Para poder ejecutar, para poder compilar tanto sea en CodeBlocks como en Visual Studio Code, simplemente a preferencia nuestra, ¿sí? Ahora voy a pausar un cachito el video y vamos a esperar a que termine de instalar. Bueno, ahí está ahí terminó de instalar. Sí, es un proceso que depende de la computadora, puede llegar a durar entre 3 minutos y 10 minutos, ¿sí? Depende del poder de procesamiento que tenga cada uno, ¿sí? El procesador que tenga cada uno. Le vamos a dar el siguiente, ¿sí? Para poder continuar con la instalación y le damos a finalizar. Una vez que finalizamos esto,
hay uno de los pasos bien importantes que este instalador no lo hace y lo tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer ahora, que es, vamos a ir a inicio, ¿sí? Esto es en el caso de Windows 10. De todas maneras, en el caso de Windows 7 es muy similar. Acá mismo vamos a tocar, vamos a escribir variables, ¿sí? Y enseguida nos va a aparecer esto que dice editar las variables de entorno del sistema, ¿sí? Vamos a hacerle clic y se nos va a abrir esta ventanita, ¿sí? En principio lo que tenemos que ir es a esta opción donde dice variables de entorno. Vamos a hacer clic y vamos a buscar dentro de variables del sistema la que diga path, ¿sí? Que sería esta misma que tengo seleccionada acá. Vamos a hacer clic en editar. Vamos a hacer clic acá donde dice nuevo, ¿sí? Van a ver que les va a aparecer acá un espacio para poder escribir una dirección, ¿sí? Un directorio. Pero en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ir a examinar. Vamos a buscar en este equipo el disco local C, en este caso, que es donde se instaló el programa de MinGW. En mi caso está en la carpeta archivo de programa, ¿sí? Si no me equivoco es en esta, sí, acá, MinGW64, porque tengo un sistema operativo de 64 bits. En el caso de ser de 32, que era la otra opción que les había contado antes, se va a guardar en archivo de programa por 86, ¿sí? Bueno, pero buscamos la carpeta esta, MinGW64, y vamos a seleccionar la carpeta que dice bin, ¿sí? Le damos a aceptar, después volvemos a dar aceptar, aceptar y aceptar, ¿sí? En este momento lo que hicimos fue decirle al sistema operativo que los archivos, digamos, importantes para la compilación de, en este caso, del lenguaje C, van a estar accesibles en esa carpeta bin, ¿sí? Entonces ya no tenemos que tocar absolutamente nada. Lo próximo es descargar Visual Studio Code. Vamos a Google, ¿sí? Y escribimos Visual Studio Code. Vamos a descargar la versión que nos aparezca acá al principio. Si fuese Linux, la que aparezca acá al principio. Linux, también Mac, lo mismo, ¿sí? Enseguida la página detecta el sistema operativo en el que estamos ingresando. Vamos a descargar, ¿sí? Guardamos el archivo. Muy bien, y una vez que lo tenemos descargado, vamos a la instalación. Abrimos el archivo ejecutable, ¿sí? Yo lo abrí desde el navegador. De todas maneras pueden ir a las carpetas de descargas y pueden ejecutarlo desde acá. Pueden ejecutarlo con doble clic o como administrador. En este caso es lo mismo. Se recomienda como administrador por las dudas de que pida algún permiso extra. Aceptamos el acuerdo. Sí, esto es simplemente una instalación sencilla. Siguiente, siguiente. En este caso sí, agregar al path. ¿Sí? Les dice que va a estar disponible después de reiniciar. Esto es más que nada para cosas internas de Visual Studio Code, pero no vamos a necesitar reiniciar en este caso para probar la compilación en C. En mi caso yo selecciono siempre estas dos opciones, me permiten poder acceder a las carpetas, digamos, de proyectos mucho más fácil, desde una carpeta haciéndole botón derecho. Y en este caso sí le voy a crear un acceso directo, ¿sí? Pero estas las pueden obviar, ¿sí? Vamos a instalar. Muy bien, y cuando termine la instalación, en este caso me va a pedir para ejecutar Visual Studio Code. Yo todavía no lo voy a ejecutar, ¿sí? Lo que voy a hacer es traerme esto mismo. Muy bien. Ya tenemos Visual Studio Code instalado y ya tenemos las dependencias instaladas. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso, vamos a por fin compilar nuestro programa. En este caso, bueno, voy a crear una carpeta que se llame espacio de trabajo. Workspace, ¿sí? Y en este caso lo primero que voy a crear es una carpeta que se llame Hello World. Hola mundo, vamos a ponerlo en español, más fácil. Muy bien. Dentro de este Hola mundo, lo primero que voy a hacer, yo con las opciones que tildé en la instalación de Visual Studio Code, cuando yo le doy botón derecho, me permite acceder a esta carpeta desde un menú desplegable, ¿sí? Botón derecho, abrir con Code, me abre esta carpeta en específico, ¿sí? Yo lo voy a hacer de las dos formas. Voy a abrir con Code, ¿sí? Y automáticamente me abre
esto mismo, ven que acá dice hola mundo, ¿sí? Significa que ya estoy posicionado en la carpeta. Y la otra forma de hacerlo es abriendo Visual Studio Code, ¿sí? Bueno, en este caso ya me dejó la carpeta abierta, la voy a cerrar para mostrárselos cómo sería cuando está limpio, así. Y van a Archivo, Abrir carpeta, y en este caso, en escritorio, en la prueba, voy a acceder a Hola Mundo y voy a poner Seleccionar carpeta. En este mismo momento estoy dentro de la carpeta Hola Mundo. Entonces voy a crear mi archivo main.c, ¿sí? Para poder crear mi programa. Voy a escribir las librerías necesarias. En este caso sería stdlib.h y stdio.h, ¿sí? Y por supuesto nuestra variable main con un retorno 0. Es importante que en Visual Studio Code, por lo menos siempre estemos codificando en Visual Studio Code, para evitar que el, el sistema, digamos, a diferencia de CodeBlocks, que cuando uno ejecuta te aparece la pantalla de símbolo de sistema con el programa y no se cierra hasta que vos apretas Enter. En Visual Studio Code eso no pasa, entonces es importante que antes del return 0 pongamos un system pause simplemente para poder trabajar tranquilos. Después al final esto lo podemos sacar, ¿sí? En primera instancia lo primero que vamos a hacer es un printf, ¿sí? Que diga hola mundo. Y ahora lo primero que vamos a hacer es compilar esto. Lo primero que tenemos que hacer siempre en cada proyecto que hagamos, apretamos la tecla F1, ¿sí? Y vamos a escribir configure, ¿sí? Esto está en inglés, configure, task, ¿sí? Y acá nos dice task, configurar la task del build por default. Vamos a clicar en esa. Vamos a seleccionar en este caso la primera que nos aparece, que en este caso es C++, gcc.exe, ¿sí? Cliqueamos. Y acá van a ver un montón de cosas que son raras, ¿sí? En realidad es la configuración para la compilación del programa. Lo único que vamos a tocar, ¿sí? Lo único que vamos a tocar es, en principio, esto, ¿sí? Que básicamente lo que hace es indicarle al programa qué archivos quiero compilar. En este caso yo quiero compilar todos los archivos .c, ¿sí? Entonces voy a poner un asterisco y voy a escribir .c. Esto es válido para todas las configuraciones, ¿sí? Tienen que poner esto sí o sí. Porque si no, de esta manera, si no lo hubiésemos puesto de esta manera, lo que hace es compilar un solo archivo .c y no linkea todos los archivos .h y .c del proyecto, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Y lo otro que vamos a tocar es esto, ¿sí? Y lo vamos a reemplazar por main.exe, ¿sí? Lo que significa que me va a crear un archivo que se llame main.exe donde va a contener el programa. De esto no tenemos que tocar absolutamente nada más. Simplemente estas dos líneas. Es algo fácil, ¿sí? En cuanto uno se acostumbra, es simple, apretamos F1, entramos en esta configuración y después solamente cambiamos este campo, ¿sí? Esta configuración de acá, y le escribimos main.c en vez de esto que ya estaba escrito. Bien. Esto en primera instancia. Van a ver que en la carpeta del proyecto se nos va a crear una carpeta que se llama .vscode que nos va a generar un archivo de configuración task, ¿sí? Esto es una tarea, ¿sí? No hace falta que sepan qué significa, ¿sí? ¿Qué es? Simplemente son instrucciones para que el programa pueda compilar de forma automática. Y lo segundo que vamos a hacer es, vamos a venir acá donde dice Run, ¿sí? Esto es para poder configurar el debugger, ¿sí? Y vamos a apretar acá donde dice crear un archivo launch.json. Perdón por los mensajitos, tengo conectado el teléfono a la compu. Hacemos un clic acá, ¿sí? Y en este caso vamos a tocar el primero, ¿sí? No el que dice Windows, sino el que dice GDB, ¿sí? Esto tiene que aparecer si ustedes hicieron los pasos de variables de entornos que hicimos antes. Apretan acá, seleccionamos gcc.exe, ¿sí? Y van a ver que va a intentar ejecutar, ¿sí? Le vamos a dar en Stop
Esto es solamente la primera vez. Y fíjense que lo que me generó fue este archivo. Lo único que vamos a tocar es donde dice consola externa, lo vamos a poner en true, ¿sí? Y en el caso del programa, ¿sí? Esta opción, donde dice, le voy a hacer un poquito de zoom, me parece que fue mucho, donde dice .exe, yo lo que voy a ejecutar es el main.exe, ¿sí? Así como está. Solamente dos opciones. Consola externa lo pongo en que sí, y el programa tiene que ejecutar el main.exe. Esto lo dejan igual, ¿sí? El file y el name, y todo lo demás exactamente igual que como lo tenían, ¿sí? Fíjense que el agregar las variables de entorno del MinGW hace de que el programa detecte automáticamente la ruta, ¿sí? Donde se encuentran esos archivos que necesito para compilar, ¿sí? Por eso es importante el primer paso de las variables de entorno. Una vez que ya tengo configurado esto, listo, ya puedo cerrar launch.json, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es aprieto F5, ¿sí? Y una vez que aprieto F5, aparece la magia, ¿sí? Ahí empezó a compilar el Hola Mundo. Ahora, para que vean que funciona con diferentes fuentes, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a crear una librería, en este caso dentro de la raíz del proyecto acá, que se llame librería.h, y voy a crear otro archivo que se llama librería.c. ¿Sí? Esto es en el caso de que ustedes empiecen a usar librerías. Entonces, en mi caso voy a librería, esto no hace falta que lo hagan, lo hago yo solamente por costumbre, ¿sí? Lo que voy a hacer es incluir estos dos, ¿sí? Esto digamos es la configuración básica de una librería. Y lo que voy a hacer es voy a hacer una función de suma, que me sume dos números, suma int A y int B, ¿sí? Y que me retorne la suma de A más B. Entonces, en este momento yo lo que voy a hacer es incluir la librería que creé, que en este caso es librería.h, ¿sí? Fíjense que no lleva ningún tipo de barra porque está en la raíz del directorio, igual que como si usáramos codeblocks. Entonces lo que voy a hacer es imprimir por pantalla la suma de 3 más 3 es 2 puntos por ciento de. Vamos a hacer un barra n para que me quede separadito, ¿sí? Y voy a hacer suma de 3 más 3. Perdón. Son dos parámetros, ¿sí? A y B. Ahora mismo estamos probando de que realmente funciona con librerías. Voy a apretar F5 nuevamente. Y como comprobarán, está accediendo, ¿sí? No solamente de .h, ¿sí? a los prototipos de las funciones, sino que también está accediendo, o sea, está linkeado a los archivos .c de cada librería, ¿sí? Eso con las configuraciones que pusimos, ¿sí? Es la forma en que funciona. Ahora, por si quieren saber cómo funciona el debugger, ¿sí? Que también está incorporado en CodeBlocks, pero hay que configurarlo al principio. En el caso de Visual Studio Code no es necesario configurarlo porque ya lo configuramos al principio con el launch.json, ¿sí? Que lo generamos desde esta pestañita de RAM, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es, si por ejemplo queremos ver cómo se van modificando las variables en tiempo de ejecución, vamos a seleccionar estos puntitos que están acá al costado a la izquierda de la lista numérica, ¿sí? Supongamos voy acá al printf, ¿sí? Selecciono acá el puntito, el breakpoint. Voy a apretar F5 de nuevo para ejecutar y compilar. Y fíjense que automáticamente acá arriba me aparecen, ¿sí? Los campos para poder avanzar a la siguiente línea, entrar a las funciones, los step into, para poder salir, para poder detener el código, ¿sí? O para poder continuar. Y dentro de esta pestaña de run, ¿sí? Vamos a abrirla de nuevo, acá.
Fíjense que si yo ingreso, ¿sí?, a este printf, va a ingresar en la función suma. Automáticamente el mismo Visual Studio Code me lleva hasta la función y me indica las variables locales y los valores que tomó cada una, ¿sí? También puedo seguir variables simplemente desde acá, desde el más. Puedo hacer, por ejemplo, que me siga la variable A, ¿sí?, y me va indicando cuánto va valiendo A medida que va ejecutándose la función. Fíjense, voy a siguiente, me vuelve a llevar al main. Sí, esto está bueno porque me permite poder hacer un seguimiento del código, sí, por dónde y por qué caminos va tomando. Bueno, un system pause, sí, y acá está entonces, en este caso, la ejecución terminada. Yo le doy a Enter, ¿sí? Y siguiente, finaliza el código. En este caso yo lo voy a cerrar desde acá. Si quiero sacar los breakpoints, puedo sacarlos desde acá uno por uno, o desde acá hay una opción que dice remover todos los breakpoints, ¿sí? Y si aprieto F5, nuevamente se va a ejecutar en este caso sin el debugger, ¿sí? Listo. Eso fue todo entonces. Después voy a hacer un videito para los que ya tienen CodeBlocks instalado. De todas maneras, si tienen CodeBlocks instalado, los pasos los tienen que seguir exactamente todos igual, ¿sí? No hay nada distinto. No tienen que tocar ninguna configuración incluso de CodeBlocks. Así que lo único que tienen que hacer simplemente es hacer los pasos tal cual los hice en el video y en teoría debería funcionar tranquilamente.